En este vídeo vamos a presentar la Carta a Diogneto, uno de los textos más antiguos de la cristiandad, ¿no? Entonces, ¿qué es la Carta a Diogneto? Pues, primero de todo, la carta consiste en, bueno, pues tal como hemos dicho, en uno de estos primeros escritos, de hecho, concretamente se ubica en el siglo II después de Cristo, y por lo tanto es uno de los textos de mayor valor. ¿Por qué? Porque, aparte de reflejar el modo de vida, ¿no?, de los primeros cristianos, eh, se perdió durante mucho tiempo, no se supo de su existencia, ¿no? Y se encontró mucho tiempo después. Es un texto del que no se ha visto, no se ha encontrado muchas referencias, ¿no? Y por lo cual fue una grata sorpresa encontrar, bueno, tan gran tesoro. Entonces, a nivel un poco contextual, ¿no? ¿Dónde se ubica? Pues la Carta de Ogneto es del siglo II después de Cristo, como hemos dicho, y concretamente se ubica, ¿no? Hay muchas opiniones, pero generalmente se coincide en que se ubica en la época de los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, que justamente son dos emperadores famosos por la persecución que permitieron, ¿no? Incluso se promovió en algunos momentos hacia los cristianos, ¿no? Porque no vivían según la ley romana, porque no adoraban los mismos dioses, bueno, por diferentes motivos. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que hablamos de una época, no el siglo II después de Cristo, en pleno Imperio Romano, hablamos de una época eh, de un increíblemente intenso sincretismo, tanto religioso como cultural. Es decir, el Imperio Romano conquistó muchos pueblos, por lo que había mucha confluencia, ¿no?, de diferentes culturas, de todos lados del mundo, de hecho, desde zonas de Asia, de África, de Europa. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, toda esta mezcla cultural, todo este brebaje explosivo, podríamos decir, incluso, ¿no? Porque muchas veces provocaba conflictos entre ellos. En cuanto a Diogneto, el personaje al que va dirigido la carta, se sabe muy poco, pero se considera que fue el tutor de Marco Aurelio. Pero no se sabe a ciencia cierta exactamente quién es. Eh, entonces, la carta en sí se divide en 12 capítulos, ¿no? Dos de ellos se ubican en el epílogo. Y los capítulos, bueno, pues tienen relación entre ellos, ¿no? Se han agrupado según el contenido al que hacen referencia. Entonces, los dos primeros capítulos son una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción. En el primer capítulo podemos decir que, bueno, se hace referencia al interés que Diogneto, ¿no?, el personaje de Diogneto, ha mostrado por el pueblo cristiano, ¿no? Porque se dan cuenta de que es un pueblo diferente, de que el modo de vivir, ¿no?, es diferente, el modo de adorar a los dioses es diferente. De hecho, incluso se habla de un afecto nuevo entre ellos, ¿no? De cómo se cuidan, de cómo se tratan entre ellos y a los demás también. Y entonces, en el segundo capítulo, se le escribe, ¿no? El autor de la carta le dice a Diogneto, ya que tienes este interés, ¿no?, ya que existe este interés en ti, si estás preparado de verdad para conocer esta fe, lo que tienes que hacer es quitarte todos los prejuicios que tienes encima, ¿no? Es decir, olvida tu falsa fe, le dice, ¿no? Olvida el culto a los dioses griegos, a los dioses romanos, a los dioses falsos, ¿no? Y, de hecho, aquí concretamente carga, ¿no?, contra los dioses griegos y contra el modo de culto, ¿no?, de las estatuas de mármol, las estatuas de oro. Eh, y prepárate para recibir el conocimiento sobre una fe absolutamente nueva, ¿no? Entonces, bueno, como hemos comentado, en esta época de sincretismo las principales culturas eran la romana, las culturas más fuertes, la romana, la griega y, por supuesto, la judía, el pueblo judío, ¿no? Entonces, los siguientes capítulos se dedican, pues esto, ¿no?, a comentar la relación que tiene una religión con la otra, ¿no? El cristianismo con el judaísmo. Del cristianismo, ¿qué dice? Perdón, del judaísmo, se comenta, ¿no?, dos principales puntos. El primero, la relación con Dios, ¿no? Dice que para los judíos existen dos modos de relación con Dios. El primero es la adoración del Dios del universo, lo cual valora positivamente, ¿no?, en el sentido de que, igual que los cristianos, adoran a un Dios de todo, no a dioses particulares de partes concretas de la realidad, como serían los dioses romanos o los dioses griegos, ¿no?, que representan el agua, representan la tierra, representan la fertilidad. No, es un Dios que lo engloba todo, que es creador de todo. Sin embargo, a veces se cae en rendirle culto, ¿no?, a adorarlo de forma similar a los griegos, con sacrificios, ¿no?, los cuales se critican fuertemente, porque Dios no necesita de sacrificios, todo es suyo, ¿no? Bueno, de formas similares, y entonces esto también es fuertemente criticado por el autor de la carta, ¿no? Y, por otro lado, habla de las costumbres y los ritos propios de los judíos. Es decir, una cosa que critica fuertemente es el hecho, ¿no?, que de hecho considera impío, ¿no?, el hecho de acoger algunas cosas de Dios, pero otras no, ¿no? Acoger unas carnes y las de cerdo, por ejemplo, no. Acoger ciertas partes de lo que Dios nos da,
y rechazar otras, ¿no? Como diciendo, o se acoge todo lo que Dios te da, o no se acoge nada. Pero no es algo pío seleccionar tú qué de lo que Dios te da es bueno y qué es malo. Entonces aquí apela también a este orgullo y a esta meticulosidad, ¿no? De los ritos judíos, de ciertas costumbres en las que contemplan ¿no? Toda una moral súper estricta, ¿no? Entonces, bueno, critica todo este punto, ¿no? De excesiva meticulosidad, ¿no? Al final ahí falta algo fundamental que es la misericordia de Dios, ¿no? Falta el estar abierto a Dios y no estar continuamente cumpliendo una norma sin más. Eh, y después, ¿no? De esta fuerte crítica, de hecho, a lo que es el judaísmo, empezamos con... se comenta cómo viven concretamente los cristianos en medio del mundo de la época, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se comenta es cómo son estas personas, ¿no? ¿Qué tienen estas personas de especial? Y es muy interesante porque lo primero, si ves, estas personas son iguales al resto, tienen la misma humanidad que el resto, tienen las mismas costumbres, ¿no? Viven en las mismas ciudades, hablan las mismas lenguas, no tienen una lengua propia, una ciudad propia, no, viven en ciudades griegas, romanas, donde sea, pero lo que tienen es que saben vivir allí donde se les pone, en la circunstancia que sea, en la ciudad que sea, con la gente que sea, ¿no? Y a todos los consideran sus hermanos y de hecho, ¿no? Se pone énfasis en el hecho de que, o sea, que viven, ¿no? Su existencia, dice, su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Es decir, son gente que vive aquí, pero no es de aquí, ¿no? Viven perseguidos continuamente y abrazan al que los persigue. Y esto es algo muy sorprendente, ¿no? Son perseguidos por judíos, por griegos, por romanos, por todos. Y por otro lado, en el sexto capítulo no habla de, hace una metáfora en la que equipara la relación entre los cristianos y el mundo a la relación entre alma y cuerpo, ¿no? El cuerpo con esta tendencia al atacar al alma, ¿no? Por su pureza, por decirlo así, por el bien que es en sí, y el bien que trae el cuerpo, y en cambio el alma, ¿no? Este amor continuo al cuerpo, a todas sus partes, sin rechazar, ¿no? Pues hace esta referencia, ¿no? A los cristianos como el alma del mundo, ¿no? Y el mundo como que trata a los cristianos con este odio, ¿no? Con esta persecución continua, ¿no? Con este desprecio por el alma, por los cristianos, ¿no? Y dice que al final los cristianos se expanden por el mundo igual que el alma, ¿no? Es decir, que la fe cristiana se expande por todas partes del mundo. Y una vez se ha hablado del modo en que viven, hay un punto en el capítulo 7, ¿no? En la que hace una especie de paso medio en el que introduce el qué es lo que vive esta gente, ¿no? ¿Qué viven los cristianos? Dice, ¿no? ¿Por qué viven así? ¿Qué es lo que los hace así de especiales? Y al final, lo que le responde el autor a la pregunta es, que es que se han encontrado con la verdad, es que se les ha dado la verdad. ¿Y de qué modo? Pues la verdad se ha dado en sí misma, es decir, Dios se les ha dado a conocer, ¿no? Dios se ha dado a conocer a sí mismo y esto permite una relación personal, una relación de amor, porque Dios ha venido en una posición de humildad al mundo, ¿no? Como uno más, ha sufrido por este pueblo y no ha generado una violencia, sino una persuasión, comenta, ¿no? Si utiliza esta palabra como modo en que Dios se ha propuesto al hombre, ¿no? Sí, como una propuesta, como algo que el hombre puede aceptar o rechazar. Y de hecho, ¿no? Habla de toda la gente que muere en los circos, que es maltratada, que es perseguida, y dice, alguien que no niega su propia fe en una situación así, significa que, o sea, que detrás de esto hay un amor muy grande, ¿no? Detrás de esto está la mano de Dios. El hombre no es capaz de algo así. Y entonces aquí, en el fondo, está introduciendo el concepto clave, que es el concepto del que hablará en los siguientes capítulos, el 8 y el 9, que es la revelación, es decir, que Dios ha venido y se ha hecho hombre, ¿no? Entonces, esta es la gran pregunta de la humanidad, ¿no? La existencia o no de Dios, cómo conocerle, ¿no? Esa es la gran pregunta. Entonces, aquí hay dos hipótesis principales, ¿no? La primera es la hipótesis de los presocráticos, ¿no? Que es buscar a Dios en la realidad misma, ¿no? El arjé de la física es que el hombre por su propio esfuerzo entiende, ¿no? Que Dios, que el origen de toda la realidad, ¿no? Que el origen, que ese es el arjé de la física, que el origen de la realidad es una parte misma de la realidad, ¿no? Pues algunos consideraban que el agua, otros consideraban que era el fuego. Sin embargo, hay una segunda opción, que es la opción de los cristianos, que es no el hombre consiguiendo, ¿no? No es que el hombre consiga encontrar a Dios, conocer a Dios, sino que Dios viene al hombre. Porque esta es la dinámica, ¿no? Es el Todopoderoso que se da a conocer a los limitados, al ser humano frágil. Entonces, esa es la manera correcta, ¿no? De conocer a Dios, es decir, que Dios se nos dé a conocer.
Y por eso en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, habla del plan de Dios. Es decir, por qué Dios se ha dado a conocer en determinado momento, ¿no? Y no desde el principio de la historia. Entonces aquí hay un punto muy interesante, que es que el hombre necesitaba darse cuenta de que él mismo no se puede salvar para estar abierto a coger libremente la salvación que le viene de Dios, ¿no? Es decir, el hombre necesitaba un tiempo para conocer su propio pecado, para regodearse en él, ¿no? Y entonces poder decir, vale, ahora que veo que no me puedo salvar, estoy dispuesto a aceptar que este que ha venido al mundo, ¿no? Puede salvarme. Es decir, necesitaba romper con esa soberbia que tiene el hombre por naturaleza, que no deja de ser el pecado original, ¿no? Ponerse a uno por encima de Dios, negar a Dios. Y aquí es muy interesante porque, ¿no?, la salvación viene de otro, ¿no? Y literalmente el hombre entiende, ¿no?, que Cristo viene a salvarnos con su cruz, ¿no? Y entramos así en el último capítulo de lo que sería la carta, antes de los dos del epílogo, ¿no?, en el que le dice a Diogneto cómo debes acoger esta fe, cómo debes vivir esta fe. Le da 3 pasos, ¿no? El primero, si tú quieres vivir esta fe en el mundo, tienes que conocer al que ha creado al mundo, tienes que conocer al que te ha dado todo esto, es decir, conocer al Padre. Y una vez conoces al Padre, puedes amarle, porque uno no ama lo que no conoce, ¿no? ¿Cómo se ama a Dios? Se ama por imitación, es decir, amas a Dios imitándolo, ¿no? Amando como Él ha amado, tratando a los demás como Él nos ha tratado. Y cuando uno vive así, cuando uno ya conoce al Señor, cuando uno es consciente de que el Señor, ¿no?, de que Dios existe, entonces inmediatamente su vida se convierte en un dar gloria a Dios, ¿no? Se convierte en un hablar de esto, hablar de lo que se ha encontrado. Y así entramos en lo que sería el epílogo, ¿no?, donde habla de cómo se expande, cómo crece esta fe, ¿no?, esta fe que se le propone a Diogneto, cómo crece. Y aquí habla de él mismo, habla de que el autor de la carta, ¿no?, en primera persona dice, se considera así discípulo de los apóstoles, es decir, él ha escuchado las palabras que Dios ha dado a los apóstoles y por lo tanto ha deseado conocer más y luego estas palabras que ha recibido las ha dado a otros, ¿no? Así es como crece la fe. Los que tienen este encuentro lo comparten. Y aquí remarca que esto no es cosa de hombres, sino que es gracia del verbo que sigue presente, ¿no? Es decir, la fe no es una capacidad del hombre, no es que el hombre decide conocer como creían los presocráticos y entonces conoce a Dios, no. Es una gracia, se te da, es Cristo que actúa. Y uno tiene que estar abierto a ello, ¿no? Y entonces acaba con un capítulo final que, que remarca la relación que hay entre la vida y el conocimiento, ¿no? Porque a veces el hombre peca de querer conocer demasiado, ¿no? Querer conocer, pero en cambio no plasmar eso en su vida, ¿no? No plasmar el conocimiento que uno tiene, no plasmar lo que uno entiende en su vida. Dice, deben ir juntos, ¿no? Habla del árbol del conocimiento y el árbol de la vida, ¿no? Dice, y al final el conocimiento en sí no mata, ¿no? Pero lo que mata es no vivir eso. O sea, el conocimiento está para vivirlo, ¿no? Y la vida debe ser vivida conociendo más lo que te has encontrado, ¿no? No hay conocimiento, no hay vida sin conocimiento, ni conocimiento sano sin vida. Y así, lo que está intentando decirnos es que la vida debe reflejar este conocimiento. Y así finaliza esta carta, ¿no?, esta epístola a Diogneto del siglo II a.C. Esto es todo.